Buenas noches, les agradezco que me acompañen una velada más. Hoy les invito a dejar a un lado las preocupaciones diarias para mirar juntos hacia la inmensidad del firmamento. Siempre hemos creído saber qué significa la palabra grande. Admiramos los paisajes de nuestra querida geografía u observamos las fotografías de las estrellas. Pero ahí fuera, en lo más profundo del cosmos, existe una estructura descubierta recientemente que desafía nuestra lógica. Es una galaxia tan inmensa que si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, tardaríamos más de 16 millones de años en cruzarla de un extremo al otro. Un titán que nos invita a la más sincera humildad. Antes de comenzar a explorar este misterio, si les apasiona descubrir los secretos del espacio tanto como a nosotros, les invito a suscribirse a este canal. También nos reconforta mucho leer sus reflexiones en los comentarios. Su apoyo ayuda a que esta comunidad de mentes curiosas siga creciendo. Ahora, pónganse cómodos. Vamos a comenzar. Para comprender la magnitud de los secretos que esconde el universo, primero debemos aprender a mirar nuestra propia casa. Cuando salimos a los patios de nuestras casas en los pueblos, o cuando buscamos la brisa fresca en las terrazas de las ciudades durante las noches de verano, si levantamos la mirada, nos encontramos con un espectáculo silencioso y sobrecogedor. Esa franja blanquecina, difusa, como una caricia de gasa blanca que cruza el cielo oscuro de un extremo a otro, es lo que nuestros antepasados llamaron la Vía Láctea. Desde la antigüedad, esta acumulación de luz ha inspirado leyendas e historias al calor de la lumbre. Pero hoy sabemos, gracias a la ciencia moderna, que esa banda luminosa no la simple nube, es nuestra galaxia, nuestro hogar colectivo en la inmensidad del espacio. Cuando miramos esa línea brillante, en realidad estamos contemplando nuestra galaxia desde su propio interior. Somos como pequeños inquilinos que intentan imaginar la arquitectura de un inmenso palacio, mirando simplemente las paredes de la habitación en la que nos encontramos. En este vecindario cósmico, todo lo que la humanidad ha conocido, cada imperio de nuestra historia, cada obra de arte y cada recuerdo de nuestras vidas, está confinado a un rincón increíblemente pequeño. Los científicos nos dicen que nuestra galaxia es una estructura gigantesca, un disco espiral que mide aproximadamente 100.000 años luz de una punta a la otra. Para que podamos asimilar lo que significa esta distancia, la astronomía nos invita a hacer un ejercicio de imaginación, un viaje mental utilizando la velocidad de la luz. La luz es lo más rápido que existe en la naturaleza. Viaja a una velocidad que roba el aliento, casi 300.000 kilómetros por cada segundo. Imaginen por un instante esa rapidez. Si tuviéramos un vehículo capaz de desplazarse a esa velocidad interactiva, podríamos dar la vuelta completa a nuestro planeta Tridat unas 7 veces y media, en el tiempo que dura un parpadeo, un solo segundo. A esa misma velocidad, llegar a la Luna nos tomaría apenas un segundo con 3 décimas, y alcanzar el Sol, que está a una distancia asombrosa de nosotros, nos costaría unos 8 minutos de viaje. Son distancias que ya nos parecen difíciles de concebir en nuestra escala humana. Sin embargo, si quisiéramos usar esa misma velocidad de 300.000 kilómetros por segundo para cruzar la Vía Láctea de un extremo a otro, el viaje se convertiría en una travesía eterna. Nos tomaría, exactamente, 100.000 años de viaje ininterrumpido. 100.000 años. Una cifra que resulta casi abstracta. Para poner este tiempo en perspectiva con nuestra propia historia, los expertos nos proponen mirar hacia atrás, hacia los albores de la humanidad. Sabemos por los estudios arqueológicos que los primeros humanos modernos, nuestra propia especie, aparecieron sobre la faz de la Tierra hace aproximadamente 300.000 años. Pues bien, imaginen que uno de aquellos lejanos antepasados, en el mismo momento en que pisaba la Tierra por primera vez, hubiera tenido la oportunidad de subirse a una nave mítica que viajara a la velocidad de la luz. Si ese explorador primitivo hubiera iniciado su viaje cósmico en aquel instante,
atravesando el espacio vacío a 300.000 kilómetros por segundo, y hubiera navegado sin detenerse un solo día. Durante todas las eras de la historia, cruzando la época de las cavernas, el nacimiento de las primeras civilizaciones, la construcción de las pirámides y toda la era moderna. ¿Saben dónde estaría hoy? Hoy, después de 300.000 años de viaje a la velocidad de la luz, ese explorador solo habría conseguido recorrer un tercio del camino total para salir de nuestra galaxia. Solo un tercio. 2/3 partes de la Vía Láctea seguirían estando por delante de él, envueltas en la oscuridad y el misterio. Esto nos demuestra que nuestra galaxia es genuinamente inmensa, un océano de estrellas que escapa a la intuición. Dentro de este inmenso disco que llamamos hogar, la cantidad de materia es abrumadora. Los censos astronómicos más recientes estiman que la Vía Láctea alberga en su interior entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Cada una de esas estrellas es un sol, muchas de ellas probablemente con sus propios mundos girando a su alrededor, como lo hacen nuestros planetas. En ese recuento colosal se encuentra nuestro propio Sol, una estrella que consideramos grande y poderosa, pero que en el concierto de la galaxia es solo un grano de arena común y corriente, una luz más entre cientos de miles de millones. Por mucho tiempo, la humanidad vivió con la certeza reconfortante de que nuestra galaxia lo era todo. Se pensaba que más allá de los límites de la Vía Láctea no existía absolutamente nada, solo un vacío eterno y sin forma. El universo y la galaxia eran sinónimos. Un espacio cerrado y seguro para el ser humano. Mirar al cielo con los ojos de hoy, sabiendo que formamos parte de esta estructura de 100.000 años luz, nos produce una profunda sensación de asombro. Nos hace comprender que somos habitantes de un mundo hermoso, complejo y sumamente pacífico en su aislamiento. La Vía Láctea nos protege, nos cobija con sus brazos espirales, mientras gira lentamente en el espacio profundo, realizando una rotación completa cada 250 millones de años. Es necesario asimilar bien este primer peldaño de la escala cósmica. Debemos sentir el peso de estos cientos de miles de millones de estrellas y la enormidad de estos 100.000 años de viaje lumínico, porque, aunque nos parezca una inmensidad inabarcable, la ciencia nos aguarda con una sorpresa mayúscula, una verdad que nos obligará a cambiar nuestra forma de entender el universo. Y es que, en comparación con los verdaderos monstruos que habitan en los confines del espacio exterior, nuestra gigantesca galaxia, nuestra querida Vía Láctea, es en realidad una estructura pequeña, muy pequeña. Durante mucho tiempo en nuestra historia, el ser humano tuvo una visión del cosmos que, vista desde la perspectiva actual, resultaba entrañable y profundamente íntima. A principios del siglo XX, cuando nuestros abuelos y bisabuelos miraban el cielo nocturno sobre los campos y las ciudades, la ciencia compartía una creencia que nos hacía sentir especiales y, de alguna manera, protegidos. Se creía con absoluta firmeza que la Vía Láctea, nuestra galaxia, era la totalidad del universo. Pensaban que todo lo que existía, toda la creación, empezaba y terminaba en los bordes de ese río de estrellas que cruza nuestro firmamento. Más allá de esos límites, los astrónomos de la época imaginaban un vacío oscuro, infinito y absoluto, un mar de la nada donde no habitaba ni una sola estrella más. Era una época en la que el universo se sentía abarcable, como un pueblo pequeño donde todos conocen los límites de sus tierras. Pero el conocimiento humano es como un río que nunca deja de fluir, y la curiosidad siempre nos empuja a mirar más allá de nuestras fronteras. En aquellos primeros años del siglo pasado, los astrónomos observaban a través de sus telescopios unas extrañas manchas borrosas de luz. Las llamaban nebulosas. A simple vista, parecían pequeños jirones de niebla iluminada, suspendidos entre las estrellas de nuestro cielo. En la comunidad científica se desató entonces lo que hoy recordamos como el Gran Debate. Era una discusión apasionada
casi filosófica, entre las mentes más brillantes de la época. Una parte de los expertos defendía que estas manchas de luz eran simples nubes de gas y polvo que flotaban dentro de nuestra propia galaxia, partes de nuestro mismo vecindario. Pero otra parte de los estudiosos sospechaba algo mucho más audaz. Creían que esas manchas borrosas eran, en realidad, otras galaxias enteras, verdaderas islas de estrellas lejanas, separadas de nosotros por abismos de espacio vacío. Este misterio, esta tensión por descubrir nuestro verdadero lugar en la creación, se resolvió finalmente en el año 1924. El protagonista de esta hazaña fue un astrónomo llamado Edwin Hubble. Imaginen por un momento a este hombre, abrigado contra el frío cortante de las noches de montaña, trabajando incansablemente en el observatorio de Mount Wilson, en los Estados Unidos. Allí se encontraba una maravilla de la ingeniería de su tiempo, un telescopio gigantesco con un espejo de 100 pulgadas de diámetro. Noche tras noche, con una paciencia infinita, Hubble dirigió este inmenso ojo de cristal hacia una de esas manchas borrosas en particular, una que conocemos como la nebulosa de Andrómeda. Con la ayuda de aquel potente instrumento, la mancha dejó de ser un simple borrón. Hubble logró observar estrellas individuales dentro de esa nube de luz, y, al medir la luz de esas estrellas con técnicas matemáticas, descubrió una verdad que hizo temblar los cimientos de la ciencia. Los cálculos no dejaban lugar a dudas. Aquella agrupación de estrellas no estaba dentro de nuestra galaxia. Estaba increíblemente lejos, a una distancia asombrosa de 2,5 millones de años luz de la Tierra. Fue un momento de revelación absoluta. Al comprender esta distancia, Hubble demostró de manera irrefutable que Andrómeda era una galaxia completamente independiente. Una ciudad de estrellas separada de la nuestra por un océano de oscuridad inabarcable. Aquel descubrimiento lo cambió todo para siempre. En una sola noche de revelaciones, el universo conocido se expandió de una forma tan radical que la mente humana apenas podía procesarlo. La Vía Láctea ya no era el universo entero. De repente, comprendimos que nuestro hogar no era más que una galaxia entre muchas otras. Una humilde balsa navegando en un océano, cuyas dimensiones acababan de multiplicarse hasta lo incomprensible. A partir de ese instante histórico de 1924, los telescopios se volvieron cada vez más potentes, y nuestros ojos artificiales comenzaron a penetrar más y más profundo en la oscuridad. Y lo que encontramos fue un espectáculo abrumador. Descubrimos que no había cientos, ni miles, sino millones de galaxias. Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos y a la dedicación de generaciones de científicos, las estimaciones modernas nos dicen que existen aproximadamente 2 billones de galaxias en el universo observable. 2 millones de galaxias, cada una de ellas flotando en el espacio, llenas de misterios, mundos y posibilidades. Este fue el verdadero despertar de la humanidad a la inmensidad del cosmos, el momento en el que perdimos nuestra ilusión de ser el centro de todo, para ganar, a cambio, un universo de una majestuosidad infinita. A medida que fuimos asimilando la existencia de esos 2 billones de galaxias, los astrónomos comenzaron a darse cuenta de algo fascinante. Al igual que ocurre en nuestros paisajes terrenales, donde encontramos desde pequeñas aldeas de montaña hasta enormes y bulliciosas capitales. En el universo, las galaxias no son todas iguales. Existe una hermosa y compleja diversidad cósmica. Si pudiéramos desplegar un mapa de la creación ante nuestros ojos, veríamos que las galaxias varían drásticamente en su forma, en su historia y, sobre todo, en su tamaño. Para poder entender verdaderamente los descubrimientos más recientes, es fundamental que nos detengamos a comprender esta variedad, clasificando a estos habitantes del cosmos en 3 grandes familias. La inmensa mayoría de las galaxias que pueblan el universo pertenecen al primer grupo. Las llamamos galaxias enanas. Son los equivalentes cósmicos a nuestros pequeños y tranquilos pueblos de campo. Estas galaxias enanas son pequeñas, humildes y discretas.
suelen contener apenas unos pocos millones de estrellas y su tamaño abarca tan solo unos cuantos miles de años luz. Si las comparamos con nuestra Vía Láctea, son diminutas. Sin embargo, no debemos subestimarlas. Estas pequeñas congregaciones de estrellas son, de hecho, el tipo de galaxia más común y abundante de toda la creación. Abundan por todas partes, orbitando a menudo alrededor de galaxias más grandes, como compañeras silenciosas que guardan en su interior las historias más antiguas del espacio, pues muchas de ellas están formadas por estrellas viejas, testigos de los primeros latidos del cosmos. El segundo grupo está formado por las galaxias espirales grandes, y es aquí donde encontramos nuestro propio hogar. La Vía Láctea es una de estas orgullosas estructuras, al igual que nuestra vecina Andrómeda. Estas son el equivalente a las grandes urbes, ciudades dinámicas y llenas de movimiento. Contienen cientos de miles de millones de estrellas, y están adornadas por hermosos brazos en forma de espiral que giran grácilmente alrededor de un núcleo brillante. En estas galaxias hay mucha acción, hay gas, hay polvo cósmico y nacen estrellas nuevas constantemente. Son majestuosas, brillantes y extensas. Nuestra Vía Láctea, con sus 100.000 años luz de diámetro, es un ejemplo perfecto de esta vibrante clase media cósmica. Aunque son menos comunes que las galaxias enanas, las galaxias espirales grandes son estructuras bastante ordinarias en el gran esquema del universo. Representan la normalidad a gran escala, pero luego, en las profundidades de los cúmulos galácticos, habita una tercera categoría que desafía nuestra capacidad de asombro: las galaxias elípticas supergigantes. Estas son las verdaderas emperatrices del universo, los monstruos absolutos del cosmos. No tienen brazos en forma de espiral, sino que son enormes esferas o formas ovaladas de luz difusa, antiguas y reposadas. Estas galaxias gigantescas no contienen miles de millones de estrellas, sino billones e incluso decenas de billones de estrellas. Sus dimensiones no se miden en cientos de miles de años luz, sino que se extienden a lo largo de millones de años luz. Son estructuras tan colosales que, si pusiéramos a nuestra Vía Láctea a su lado, parecería una simple gota de agua frente a un lago. Han crecido a lo largo de eones devorando a otras galaxias más pequeñas que tuvieron la desgracia de cruzarse en su camino. Son los guardianes silenciosos de los confines del espacio y representan el límite absoluto de lo que creíamos que la gravedad podía construir. Y justo cuando la ciencia creía tener una idea clara de cuáles eran los límites máximos de estas galaxias gigantes, el universo volvió a darnos una lección de humildad. Siempre ocurre así en la astronomía. Cada vez que desarrollamos un instrumento más sensible, cada vez que miramos con mayor atención, el cosmos nos demuestra que es más grande, más complejo y más desmesurado de lo que jamás habíamos imaginado. Fue así como, en el año 2021, una noticia sacudió a la comunidad científica internacional. Un equipo de astrónomos de la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, liderado por la investigadora Martine Oey, anunció un descubrimiento que rompió todos los esquemas conocidos. Habían encontrado una galaxia, pero no una galaxia cualquiera. Habían encontrado a la criatura más inmensa que nuestros instrumentos hayan detectado jamás. La bautizaron con un nombre cargado de mitología y peso: Alcyoneus. Para encontrar a este titán silencioso, debemos mirar hacia la constelación del Lince, aunque nuestros ojos nunca podrían verlo directamente. Alcyoneus se encuentra a una distancia vertiginosa de 3.000 millones de años luz de la Tierra. Cuando los astrónomos observan esta galaxia, no la están viendo como es hoy, sino como era hace 3.000 millones de años, cuando la luz que ahora recogen nuestros telescopios comenzó su largo y solitario viaje hacia nosotros. En aquel entonces, nuestro planeta Tierra apenas era un mundo joven, donde la vida más compleja consistía en simples microbios flotando en océanos primitivos. Esa es la magia de mirar al espacio profundo, es mirar hacia atrás en el abismo del tiempo. El cuerpo principal de Alcyoneus es una galaxia elíptica gigante, grande por supuesto, pero no necesariamente la más inmensa si solo contamos sus estrellas. Sin embargo,
lo que convierte a Alcyoneus en el gigante indiscutible. La característica que destrozó todos los récords astronómicos anteriores son sus asombrosas estructuras invisibles. Utilizando potentes radiotelescopios, los científicos descubrieron que esta galaxia emite unas gigantescas plumas de energía, conocidas como lóbulos de radio, que se extienden desde el centro de la galaxia hacia el espacio vacío en direcciones opuestas. Cuando el equipo de investigación logró medir la longitud total de estas erupciones de energía, el resultado los dejó sin aliento. La estructura completa de Alcyoneus se extiende por la incomprensible distancia de 16.300.000 años luz de un extremo al otro. Repitamos esa cifra lentamente para dejar que su peso descanse en nuestra mente. 16.300.000 años luz. Para entender esta monstruosidad, volvamos a nuestra Vía Láctea, que mide 100.000 años luz. Si nuestra galaxia, con todos sus cientos de miles de millones de estrellas, fuera del tamaño de un pequeño grano de arroz posado en la palma de su mano, Alcyoneus sería más larga que un campo de fútbol entero. La distancia que nos separa de nuestra vecina Andrómeda es de 2,5 millones de años luz. Pues bien, la longitud de Alcyoneus es más de 6 veces mayor que todo ese espacio vacío entre nuestra galaxia y Andrómeda. Es una escala que rompe la razón. Hasta ese momento, en el año 2021, el récord de la mayor estructura galáctica conocida lo ostentaba otra galaxia que medía aproximadamente 15 millones de años luz. Alcyoneus llegó para destronarla, ampliando nuestra percepción de lo que es físicamente posible. Si usted pudiera viajar a la velocidad de la luz, esa misma velocidad vertiginosa de 300.000 kilómetros por segundo que rodea la Tierra en un parpadeo, le tomaría más de 16 millones de años de su vida simplemente cruzar de un lado a otro de este gigante dormido. Alcyoneus no es solo un descubrimiento astronómico, es un recordatorio sublime de que vivimos en un universo que no conoce la palabra límite. Un cosmos donde nuestra imaginación es constantemente superada por la grandiosa realidad. Cuando intentamos comprender la inmensidad de las estructuras que pueblan el universo, nos encontramos con un problema fundamental que desafía nuestra manera cotidiana de entender el mundo. A lo largo de nuestras vidas, nos hemos acostumbrado a medir las cosas basándonos en límites claros y definidos. Sabemos exactamente dónde termina la mesa del comedor y dónde empieza el aire que la rodea. Sabemos dónde están las fronteras de nuestros pueblos, marcadas por un río, por una cadena de montañas o por un simple cartel en el camino. Incluso cuando miramos la luna llena en una noche despejada, vemos una esfera sólida, un objeto con bordes nítidos y precisos recortados contra el lienzo oscuro del cielo nocturno. Esta forma de ver el mundo es natural para nosotros. Es la manera en que nuestros sentidos han aprendido a interpretar la realidad desde que somos niños. Sin embargo, cuando los astrónomos levantan la vista para medir el tamaño de una galaxia, estas reglas terrenales y familiares dejan de funcionar por completo. Una galaxia no es un objeto sólido, no es una esfera de roca, ni un disco de metal flotando en el espacio. No tiene una piel, no tiene una corteza, y ciertamente no tiene un borde afilado donde uno pueda poner el dedo y decir que aquí termina la galaxia y allá comienza el espacio intergaláctico vacío. Las galaxias son, en su esencia más íntima, inmensas congregaciones de luz, vastas agrupaciones de estrellas, nubes de gas espeso y polvo cósmico que se mantienen unidas por la fuerza invisible de la gravedad. Por lo tanto, determinar el tamaño de un gigante cósmico es un ejercicio de profunda sutileza. Cuando hablamos del tamaño de una galaxia, generalmente nos referimos a la región donde se concentra la mayor parte de su luz visible, es decir, la zona donde habitan casi todas sus estrellas. Pero esta luz no se corta de golpe. A medida que nos alejamos del centro bullicioso y brillante de una galaxia, las estrellas comienzan a estar cada vez más separadas las unas de las otras. La luz se va desvaneciendo poco a poco, gradualmente, como la luz de un farol en medio de la niebla.
se vuelve más y más tenue, hasta que resulta casi imposible decir con certeza en qué punto exacto termina la galaxia y en qué punto comienza la profunda oscuridad del espacio intergaláctico. En el caso de nuestro nuevo y colosal conocido, la galaxia Alcyoneus. Si solo utilizáramos los telescopios ópticos tradicionales, aquellos que captan la luz que nuestros propios ojos pueden ver, observaríamos una galaxia elíptica gigante que es verdaderamente impresionante. El cuerpo principal de Alcyoneus, la región que alberga el inmenso enjambre de sus estrellas, tiene un diámetro de aproximadamente 660.000 años luz. Para poner esta cifra en perspectiva, debemos recordar que nuestra propia Vía Láctea mide unos 100.000 años luz. Esto significa que el cuerpo visible de Alcyoneus es unas 6 veces y media más grande que toda nuestra galaxia entera. Es una dimensión espectacular, majestuosa. Pero en el universo existen otras galaxias cuyo cuerpo estelar es aún más grande. Entonces, cabe preguntarse qué es lo que hace a Alcyoneus tan especial, tan desmesuradamente inmensa como para ostentar el récord absoluto de tamaño. La respuesta a este enigma yace en una verdad que a menudo olvidamos. Nuestros ojos humanos, por muy maravillosos que sean, solo son capaces de ver una fracción minúscula de toda la realidad que nos rodea. El universo está lleno de luces y energías que son completamente invisibles para nosotros. Alcyoneus esconde un secreto grandioso que no brilla en el espectro de la luz visible, sino en las silenciosas y largas ondas de radio. Es aquí donde la ciencia moderna acude en nuestra ayuda con instrumentos prodigiosos, los radiotelescopios, que actúan como oídos gigantescos escuchando los susurros invisibles del cosmos. Cuando los científicos apuntaron estas antenas monumentales hacia Alcyoneus, descubrieron que la galaxia visible era solo una pequeña semilla en el centro de una estructura fantasmagórica e infinitamente mayor. Descubrieron lo que en astronomía se conoce como lóbulos de radio. Estas son inmensas nubes de energía, enormes extensiones de partículas invisibles a los telescopios convencionales, pero que brillan con una intensidad feroz cuando se observan a través de las frecuencias de radio. Estos lóbulos se extienden desde el centro mismo de la galaxia y se proyectan hacia el abismo del espacio en 2 direcciones opuestas, como si fueran las alas titánicas de un ser mitológico. Es precisamente la inclusión de estas estructuras invisibles lo que catapulta a Alcyoneus a una escala que desafía el sentido común. El verdadero tamaño de esta galaxia no se limita a sus estrellas, sino que abarca la totalidad de su influencia energética. Y son estas alas de radio las que alcanzan esa longitud incomprensible de 16.300.000 años luz. Entender la diferencia entre el tamaño óptico y el tamaño en ondas de radio es fundamental para comprender la naturaleza de los gigantes cósmicos. Es como juzgar el tamaño de un árbol inmenso, mirando solamente el tronco y las hojas iluminadas por el sol, ignorando por completo la vasta e invisible red de raíces que se extiende por kilómetros bajo la tierra. Alcyoneus nos enseña que el universo es mucho más de lo que parece a simple vista, y que para medir a un verdadero gigante, primero debemos aprender a ver lo invisible, a escuchar el eco de las energías más antiguas, y a aceptar que nuestras escalas humanas son maravillosamente pequeñas en comparación con la arquitectura de la creación. Para comprender cómo es posible que una galaxia pueda extender unas estructuras invisibles a lo largo de millones de años luz, debemos viajar mentalmente hacia el lugar más misterioso, oscuro y violento que existe en la naturaleza. Debemos adentrarnos en el corazón mismo de Alcyoneus y enfrentarnos a su motor central, el agujero negro supermasivo. A lo largo de los años, la cultura popular nos ha enseñado a temer a los agujeros negros. Los hemos imaginado como monstruos implacables, como sumideros cósmicos que tragan todo a su paso y de los cuales ni siquiera la luz puede escapar. Y aunque esta descripción tiene parte de verdad en lo que respecta a su fuerza de gravedad destructiva,
La astronomía nos revela una faceta completamente distinta y fascinante de estos objetos. En las galaxias gigantes, los agujeros negros no son simples destructores silenciosos, son, paradójicamente, los motores de creación de energía más formidables y luminosos de todo el universo. Comencemos haciendo una comparación con nuestro propio hogar para entender las proporciones de estos monstruos. En el centro exacto de nuestra Vía Láctea, envuelto en densas nubes de polvo y estrellas antiguas, habita un agujero negro supermasivo que los astrónomos han llamado Sagitario A estrella. Este objeto es el ancla gravitacional de nuestro vecindario. Tiene una masa equivalente a 4 millones de veces la masa de nuestro Sol. 4 millones de soles comprimidos en un espacio sorprendentemente pequeño. Es una cifra que inspira un profundo respeto. Afortunadamente para nosotros, nuestro agujero negro es un gigante dormido. Está en una fase tranquila. Apenas se alimenta de pequeñas cantidades de gas y polvo que caen esporádicamente en sus dominios. Por eso, nuestro centro galáctico es relativamente pacífico. Sin embargo, los agujeros negros que habitan en los centros de las galaxias gigantes como Alcyoneus pertenecen a una liga completamente diferente. No estamos hablando de millones de masas solares, sino de miles de millones e incluso decenas de miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. Son titanes de una densidad y un poder gravitatorio que nuestra mente apenas puede rozar, pero el tamaño no es lo único que los distingue. Lo que realmente define a estos motores cósmicos es su apetito voraz y su actividad frenética. Cuando un agujero negro supermasivo se encuentra en una fase activa, como es el caso del motor de Alcyoneus, no está dormido en absoluto. Está rodeado por inmensas cantidades de material estelar, gas cósmico y polvo, que han tenido la fatalidad de acercarse demasiado a su ineludible atracción gravitatoria. A medida que toda esta materia es arrastrada irremediablemente hacia el abismo del agujero negro, no cae directamente en línea recta. Debido a la rotación de la galaxia y a la inmensa gravedad, este material comienza a girar frenéticamente alrededor del agujero negro, formando lo que los científicos denominan un disco de acreción. Imaginen un remolino gigantesco de agua en el océano, pero formado por nubes de gas incandescente. A medida que el material se acerca más y más al borde del agujero negro, el espacio se estrecha y las partículas comienzan a chocar entre sí a velocidades vertiginosas. Esta fricción constante y violenta entre las partículas genera una cantidad de calor que escapa a toda experiencia humana. Estamos hablando de temperaturas que alcanzan los millones de grados centígrados. En este infierno giratorio, el gas se calienta tanto que comienza a brillar con una intensidad cegadora. El disco de acreción irradia energía en todo el espectro electromagnético, desde las ondas de radio hasta los temibles rayos X y los rayos gamma. Y aquí reside la mayor de las paradojas astronómicas. Este remolino de materia incandescente, que ocupa un espacio que a escala galáctica no es mayor que nuestro propio sistema solar, puede volverse tan increíblemente brillante que su luz logra eclipsar por completo el brillo combinado de todas y cada una de las cientos de miles de millones de estrellas que componen el resto de la galaxia. Es un pensamiento que invita a la reflexión profunda. Desde la oscuridad más absoluta e impenetrable del agujero negro, nace la fuente de luz y energía más deslumbrante del cosmos. Este disco ardiente es el verdadero motor central, la forja donde la materia se transforma en una energía pura y abrumadora antes de cruzar el punto de no retorno. Entender este proceso nos llena de una extraña mezcla de pavor y admiración, porque nos demuestra que en los extremos más violentos del universo, la destrucción y la creación de luz bailan una danza eterna. Y es precisamente esta cantidad inconmensurable de energía la que proporciona la fuerza necesaria para encender las asombrosas estructuras que miden millones de años luz. Estructuras que nacen de un punto minúsculo en el centro del abismo.
Pero la historia de la energía desatada por el agujero negro supermasivo no termina en el ardiente disco de acreción. De hecho, no toda la materia que gira frenéticamente en ese remolino incandescente está condenada a caer en la oscuridad definitiva del agujero negro. Una fracción de ese gas y polvo estelar experimenta un destino aún más asombroso y espectacular, un destino que da origen a la inmensidad de Alcyoneus. Para entender este fenómeno, debemos adentrarnos en las fuerzas invisibles que dominan el corazón ardiente de la galaxia. A las altísimas temperaturas de millones de grados que existen en el disco de acreción, la materia ya no se comporta como el gas normal que conocemos. Los átomos se rompen, los electrones son arrancados violentamente de sus núcleos, y el material se transforma en lo que la física llama un plasma ionizado, una sopa hirviente de partículas cargadas eléctricamente. Y donde hay partículas eléctricas en movimiento giratorio, invariablemente surgen campos magnéticos increíblemente poderosos. Estos campos magnéticos se retuercen, se enrollan y se tensan como gigantescas cuerdas invisibles bajo la inmensa tensión de la gravedad y la rotación del agujero negro. Es en este entorno de fuerzas extremas donde ocurre el milagro de la física relativista. Los potentes campos magnéticos atrapan una parte del plasma hirviente antes de que cruce el horizonte de sucesos, el punto de no retorno. Estas partículas cargadas son canalizadas a través de las líneas de fuerza magnética hacia los dos polos norte y sur del agujero negro giratorio. Allí, el campo magnético actúa como un cañón cósmico de proporciones inabarcables, expulsando estas partículas hacia el espacio abierto en forma de dos haces estrechos y concentrados. Esto es lo que los astrónomos llaman los chorros de energía relativista, o simplemente jets. El término relativista no es un capricho del lenguaje. Se utiliza porque las partículas que componen estos chorros son aceleradas a velocidades que desafían la imaginación. Viajan a más del 99% de la velocidad de la luz. A estas velocidades extremas, las reglas de la física cotidiana dejan de tener sentido y entramos en el extraño reino descrito por las teorías de Albert Einstein. El tiempo se ralentiza para estas partículas, y la masa que adquieren debido a su velocidad les confiere una energía cinética que resulta verdaderamente apocalíptica. Para intentar comprender la potencia de estos chorros, los astrofísicos suelen utilizar la explosión de una supernova como unidad de medida. Una supernova es la muerte explosiva de una estrella gigante, un evento tan violento que por sí solo puede iluminar una galaxia entera durante semanas. Pues bien, un solo chorro de energía relativista disparado desde el centro de una galaxia activa como Alcyoneus transporta una energía continua que es mayor que la de 1.000 millones de supernovas estallando al mismo tiempo. Es un torrente de fuerza bruta e implacable que no tiene parangón en nuestro entorno cercano. Estos chorros gemelos, disparados en direcciones opuestas, abandonan la galaxia huésped y se adentran en el espacio intergaláctico. Ese espacio no está completamente vacío. Contiene un gas extremadamente tenue que flota entre las galaxias. Cuando los chorros de Alcyoneus, viajando a casi la velocidad de la luz y cargados con la energía de 1.000 millones de soles moribundos, chocan contra este gas intergaláctico, actúan como un arado cósmico incandescente, perforan y apartan el gas circundante a lo largo de millones de años, esculpiendo el vacío y formando enormes burbujas de turbulencia magnética. Esas burbujas, creadas por el impacto incesante de los chorros a lo largo de eones de tiempo, son precisamente los inmensos lóbulos de radio que mencionamos antes. Las partículas dentro de estos lóbulos quedan atrapadas girando en espiral alrededor de los campos magnéticos, emitiendo esa radiación invisible que nuestros radiotelescopios logran captar. Así, un fenómeno originado en un punto minúsculo, guiado por el magnetismo y propulsado por la fuerza de gravedad más intensa del universo,
es capaz de extender su influencia a través de 16.300.000 años luz. Comprender la mecánica de estos chorros de energía es asomarse a la ventana de la verdadera majestuosidad del cosmos. Nos enseña que el universo es un entramado donde lo infinitamente pequeño y denso, como un agujero negro, tiene el poder absoluto de moldear lo infinitamente grande. Nos recuerda que la naturaleza posee fuerzas frente a las cuales nuestra existencia es tan frágil como un soplo de viento, pero al mismo tiempo nos regala la inmensa belleza de poder entenderlo, de poder relatar estas historias de fuego y vacío bajo el mismo cielo tranquilo que contemplaban nuestros abuelos, sabiendo ahora que, más allá de la paz aparente de las estrellas, el universo está vivo, respirando con la fuerza de 1.000 millones de soles. Para continuar nuestro viaje a través de los misterios más profundos del cosmos, debemos retomar la historia allí donde la dejamos, en los inmensos y silenciosos lóbulos de radio de la galaxia Alcyoneus. Es fundamental que comprendamos exactamente qué son estas estructuras espectrales y cómo es posible que hayan llegado a crecer tanto, alcanzando esa cifra asombrosa de 16.300.000 años luz, cuando los chorros de energía relativista, disparados por el agujero negro supermasivo, viajan a través del espacio. No se mueven por un vacío absoluto, aunque el espacio intergaláctico nos parezca la nada misma. En realidad, está lleno de un gas extremadamente tenue, una bruma invisible de partículas que flota entre las galaxias. Cuando los veloces electrones de los chorros de Alcyoneus chocan contra este medio intergaláctico, actúan como un quitanieves abriendo camino, empujan el gas tenue hacia los lados y crean dos inmensas burbujas cósmicas. Estas burbujas son los lóbulos de radio, pero ¿por qué brillan? La respuesta reside en un hermoso fenómeno físico que los científicos llaman radiación sincrotrón. Dentro de estas enormes burbujas, las partículas cargadas no viajan en línea recta, se encuentran atrapadas por colosales campos magnéticos y comienzan a girar en espiral alrededor de las líneas de fuerza magnética, a velocidades cercanas a la de la luz. Al realizar esta danza frenética, estas partículas pierden energía, y esa energía se libera hacia el espacio en forma de ondas de radio. Es una luz fría, invisible para nuestros ojos, pero inmensamente brillante para instrumentos como el telescopio LOFAR, una red de miles de antenas repartidas por toda Europa que trabajan al unísono para escuchar estos susurros del universo profundo. Sin embargo, la existencia de lóbulos de radio no es algo exclusivo de Alcyoneus. Muchas galaxias activas poseen estas estructuras. La verdadera pregunta que ha cautivado a los expertos es: ¿por qué los lóbulos de Alcyoneus son los más grandes jamás descubiertos? ¿Qué extraordinaria combinación de circunstancias permitió que esta galaxia batiera todos los récords conocidos por la ciencia? Las investigaciones revelan que el asombroso tamaño de Alcyoneus no se debe a un único factor, sino a una alineación casi milagrosa de tres condiciones fundamentales. La primera de ellas es su ubicación. Alcyoneus reside en lo que podríamos llamar un desierto cósmico, una región del universo donde la densidad del gas intergaláctico es excepcionalmente baja. Imaginen a un caminante intentando avanzar por un bosque denso y lleno de maleza. Cada paso le cuesta un gran esfuerzo. Así es como avanzan los chorros de la mayoría de las galaxias, perdiendo energía al chocar contra entornos densos. Pero Alcyoneus es como un corredor en una inmensa llanura despejada. Al estar en un vecindario tan vacío, sus chorros de energía han encontrado muy poca resistencia, lo que les ha permitido expandirse libremente durante distancias inabarcables sin disiparse. El segundo factor clave es una paciencia cósmica insondable para inflar unas burbujas de radio de 16 millones de años luz de largo. El motor central de la galaxia debe haber estado funcionando sin descanso durante un tiempo que nuestra mente no puede procesar.
Los astrónomos estiman que el agujero negro de Alcyoneus ha estado devorando materia y disparando sus chorros de energía de forma ininterrumpida durante decenas y quizás cientos de millones de años. Muchas galaxias activas tienen ciclos. Se encienden y se apagan, como faros en la noche. Pero Alcyoneus parece haber mantenido un flujo constante, una erupción perpetua y sostenida a lo largo de eras geológicas enteras, mientras en nuestro planeta se alzaban y caían las montañas, mientras los dinosaurios caminaban y luego desaparecían. Este titán en la constelación del Lince seguía tejiendo pacientemente sus inmensas alas de energía. Finalmente, el tercer elemento de esta receta para la grandeza es la orientación perfecta. El universo está lleno de corrientes invisibles, de otras galaxias y nubes de materia oscura que pueden desviar o aplastar los lóbulos de radio en crecimiento. Pero los chorros de Alcyoneus tuvieron la inmensa fortuna de dispararse en una dirección completamente libre de obstáculos. Tuvieron un camino despejado, una autopista cósmica sin interferencias que les permitió conservar su estructura y su fuerza a lo largo de su colosal viaje. La combinación de un entorno vacío, un motor incansable durante eones de tiempo y un camino libre de obstáculos es lo que convirtió a una galaxia elíptica ordinaria en la estructura individual más grande que la humanidad haya podido registrar. Alcyoneus es, en esencia, un triunfo de la persistencia sobre el vacío, una maravilla que nos enseña que, dadas las condiciones adecuadas y el tiempo suficiente, las fuerzas de la naturaleza pueden esculpir obras de una escala que trasciende toda lógica humana. Pero el universo es diverso y caprichoso, y el tamaño de un gigante astronómico puede medirse de muchas maneras. Si Alcyoneus es el rey indiscutible de las dimensiones invisibles gracias a sus lóbulos de radio, existe otro coloso que reclama el trono cuando hablamos de tamaño físico puro, de masa y de la abrumadora cantidad de estrellas que lo componen. Para conocerlo, debemos cambiar nuestro enfoque, dejar atrás los vientos invisibles del espectro de radio y adentrarnos en la abrumadora luz óptica de la galaxia conocida como IC 1101, situada a una distancia monumental de poco más de 1.000 millones de años luz de la Tierra, en la constelación de Virgo. IC 1101 es el ejemplo supremo de lo que los astrónomos llaman una galaxia elíptica supergigante. Para entender verdaderamente su enormidad, debemos recordar las dimensiones de nuestro propio hogar. La Vía Láctea tiene un diámetro de unos 100.000 años luz. IC 1101, por su parte, se extiende a lo largo de unos 6 millones de años luz. Es decir, su cuerpo visible de estrellas es 60 veces más ancho que toda nuestra galaxia. Si pudiéramos tomar a IC 1101 y colocarla en el centro de la Vía Láctea, su inmenso cuerpo engulliría no solo a nuestra galaxia, sino también a Andrómeda y a docenas de galaxias vecinas, llenando por completo todo nuestro vecindario cósmico local. Sin embargo, lo más estremecedor de IC 1101 no es solo su diámetro territorial, sino la incalculable cantidad de materia que alberga en su interior. Los censos más cuidadosos realizados por la astrofísica sugieren que esta galaxia contiene la escalofriante cifra de 100 billones de estrellas. Repitamos este número con la reverencia que merece. 100 billones de estrellas. 100 millones de soles brillando al unísono en el vacío oscuro. Si recordamos que nuestra Vía Láctea contiene unos 200.000 millones de estrellas, descubrimos que IC 1101 posee aproximadamente 250 veces más estrellas que nuestro hogar. Intentar visualizar 100 billones de estrellas es una tarea fútil para la mente humana. Si usted intentara contar cada una de esas estrellas a un ritmo de una estrella por segundo, sin detenerse jamás para dormir o comer, le tomaría más de 3 millones de años terminar la cuenta. Es una densidad estelar tan abrumadora que,
Si nuestro planeta se encontrara orbitando una estrella cerca del centro de IC 1101, nuestro cielo nocturno no sería oscuro. Estaría iluminado por un resplandor dorado y continuo, una luz perpetua tejida por la cercanía de incontables soles. Pero, ¿cómo llega una galaxia a acumular semejante cantidad de masa? ¿Cómo se forja un gigante de 100 billones de estrellas? La respuesta que nos ofrece la ciencia es tan fascinante como implacable. IC 1101 no nació siendo tan inmensa. Su tamaño actual es el resultado de un proceso lento, paciente, pero profundamente destructivo, que ha durado miles de millones de años. Un proceso que los astrónomos han bautizado con un nombre evocador: el canibalismo galáctico, a diferencia de Alkyoneus, que se encuentra en una zona vacía del espacio. IC 1101 reside en el corazón mismo de un entorno extremadamente poblado y caótico. Es la galaxia central de un inmenso cúmulo de galaxias conocido como Abell 2029. Los cúmulos galácticos son verdaderas metrópolis cósmicas, donde miles de galaxias se mueven y giran atrapadas por su gravedad mutua, en el centro de este denso enjambre. IC 1101 reina como un patriarca devorador durante miles de millones de años. Mientras otras galaxias orbitaban a su alrededor, la colosal fuerza de gravedad de IC 1101 actuó como una red ineludible. Cuando galaxias más pequeñas tenían la imprudencia de acercarse demasiado, no chocaban violentamente como vehículos en una carretera. El proceso es mucho más sutil y a la vez más definitivo. La tremenda gravedad del gigante comienza a tirar de las estrellas exteriores de la galaxia pequeña. Este fenómeno se llama fuerza de marea, y es similar al efecto que nuestra luna ejerce sobre los océanos de la Tierra. Pero a una escala aterradora, las fuerzas de marea estiran a la galaxia víctima, desgarrando su estructura y arrancando sus estrellas, formando largos ríos de luz que caen en espiral hacia IC 1101. Poco a poco, a lo largo de cientos de millones de años, la galaxia más pequeña pierde su identidad. Sus estrellas se mezclan y se funden con el vasto océano dorado del gigante. IC 1101 ha repetido este banquete cósmico innumerables veces, devorando docenas, quizás cientos de galaxias menores a lo largo de su prolongada historia. Cada estrella asimilada ha sumado a su masa, engordando a este emperador gravitacional hasta convertirlo en la acumulación estelar más monstruosa de la que tenemos constancia. Este proceso de asimilación nos muestra una cara diferente del universo. Aquí, la supervivencia de lo inmenso se alimenta de la desaparición de lo más frágil. Sin embargo, a pesar de la violencia inherente al término canibalismo, el evento en sí ocurre con una lentitud majestuosa y silenciosa. Es un baile coreografiado por la gravedad que transforma la estructura misma del cosmos, dejando tras de sí un monumento de luz inmarcesible. IC 1101 nos enseña que la grandeza a menudo se construye sobre las ruinas del pasado, uniendo innumerables historias individuales en una sola presencia avasalladora. Habiendo explorado al rey del tamaño invisible y al monarca de las estrellas acumuladas, nuestro viaje nos exige dirigir la mirada hacia un tercer tipo de extremo cósmico. Existen en el universo entidades que no destacan por tener el diámetro territorial más amplio ni por contener la mayor suma de estrellas, sino por albergar en su centro un peso tan inconcebiblemente denso que logra distorsionar el mismísimo tejido del espacio y del tiempo. Para comprender este nivel de existencia cósmica, debemos adentrarnos en las cercanías del cúmulo de Virgo y fijar nuestra atención en una galaxia llamada Messier 87, o simplemente M87, situada a unos 53 millones de años luz de nosotros, una distancia relativamente cercana en términos cósmicos. M87 es otra galaxia elíptica gigante. Posee una forma esférica majestuosa y contiene aproximadamente 1 billón de estrellas, 1 millón de millones.
es significativamente más grande y masiva que la Vía Láctea, pero palidece en tamaño territorial si la comparamos con la inconmensurable extensión de IC 1101. Sin embargo, el verdadero motivo de su fama mundial y de su lugar privilegiado en la historia de la ciencia humana no reside en sus estrellas, sino en el monstruo invisible que habita en sus profundidades. En el núcleo de M87 yace un agujero negro supermasivo de proporciones tan demenciales que redefine nuestra comprensión de la gravedad, mientras que el agujero negro del centro de nuestra galaxia pesa el equivalente a 4 millones de soles. Las mediciones científicas indican que el agujero negro de M87 tiene una masa astronómica de 6.500 millones de veces la masa del Sol, más de 1.600 veces más masivo que el agujero negro de nuestro propio hogar. Es un ancla de oscuridad de una magnitud insondable, pero la masa no es lo único que impresiona. Es el tamaño físico de la frontera de este agujero negro lo que resulta verdaderamente perturbador. Todo agujero negro posee una frontera teórica llamada el horizonte de sucesos. Es el límite absoluto, la puerta de entrada a la nada. Una vez que la materia o la luz cruzan esta línea invisible, la fuerza gravitacional se vuelve tan infinita que jamás podrán escapar. Nada puede volver. El horizonte de sucesos del agujero negro de M87 mide 38.000 millones de kilómetros de diámetro. Para que podamos visualizar esta distancia, debemos trasladarla a nuestro sistema solar. Si pudiéramos arrancar este agujero negro de su galaxia y colocarlo mágicamente en el lugar donde ahora está nuestro Sol, su horizonte de sucesos sería tan inmenso que engulliría a Mercurio, a Venus, a la Tierra, a Marte, a Júpiter, a Saturno, a Urano y llegaría mucho más allá de la órbita de Neptuno. Nuestro sistema solar entero desaparecería dentro de la sombra absoluta de esta bestia gravitacional. Fue precisamente la grandeza desmesurada de este monstruo lo que permitió a la humanidad lograr uno de los hitos científicos más emocionantes del siglo XXI. En abril del año 2019, el mundo entero contuvo la respiración cuando un equipo internacional de científicos publicó una imagen histórica. La primera fotografía directa de la sombra de un agujero negro, y el modelo que posó para esta fotografía sin precedentes fue el agujero negro de M87. Tomar esa fotografía fue una empresa heroica que requirió el esfuerzo combinado de las mentes más brillantes de nuestro planeta. Ningún telescopio por sí solo tenía la potencia suficiente para distinguir un objeto que, a pesar de su tamaño real, se encuentra a 53 millones de años luz de distancia. Era como intentar fotografiar una pequeña rosquilla dejada sobre la superficie de la Luna desde la Tierra. Para resolver este desafío, los científicos crearon el telescopio del horizonte de sucesos. No era un único aparato de metal y cristal, sino una red mundial de radiotelescopios, desde los hielos de la Antártida hasta las cumbres de Chile y España, todos sincronizados a la perfección mediante relojes atómicos. Al unir sus datos, transformaron nuestro planeta entero en un solo telescopio gigante del tamaño de la Tierra. El resultado de esta proeza tecnológica fue una imagen borrosa pero profundamente sobrecogedora. Un anillo asimétrico de luz anaranjada y ardiente, que rodeaba un círculo central de oscuridad absoluta. El anillo brillante era el disco de acreción, el gas sobrecalentado girando desesperadamente a velocidades cercanas a la luz antes de caer. Y la negrura central, esa sombra inescrutable, era el horizonte de sucesos, el abismo mismo devolviéndonos la mirada. Esa fotografía es mucho más que un triunfo técnico. Es un testimonio de la voluntad inquebrantable del ser humano por comprender los misterios de la creación. Mirar esa imagen del monstruo de M87 es mirar a los ojos del vacío cósmico y comprender que, incluso frente a fuerzas gravitacionales capaces de tragarse sistemas solares enteros, la inteligencia y la paciencia de nuestra pequeña especie han logrado iluminar las sombras más profundas del universo. M87
nos enseña que el tamaño del cosmos puede empequeñecernos físicamente, pero jamás podrá empequeñecer la grandeza de nuestra infinita curiosidad. Hasta este momento de nuestro viaje nocturno, hemos centrado nuestra mirada en las galaxias como si fuesen faros solitarios en medio de un océano oscuro. Hemos hablado de colosos como Alcyoneus o la inmensa galaxia de los 100 billones de estrellas, contemplándolas como entidades individuales. Pero la naturaleza nos enseña, tanto aquí en la tierra como en los cielos, que nada existe en un aislamiento absoluto. Si pensamos en nuestros propios pueblos y ciudades, sabemos muy bien que no están desconectados. Están unidos por caminos rurales, por carreteras secundarias, por grandes vías y autopistas que forman una inmensa red sobre la piel de nuestro país. Las personas, los bienes y las historias viajan a través de esas rutas, conectando los lugares más remotos con las grandes capitales. De una manera maravillosamente poética, el universo funciona exactamente igual. Cuando los astrónomos logran alejar su perspectiva, dando un paso hacia atrás para mirar el panorama completo del cosmos, descubren que las galaxias no están esparcidas al azar por el espacio vacío. No son puntos desordenados. Por el contrario, están organizadas en una estructura gigantesca, intrincada y de una belleza sobrecogedora que los científicos han bautizado como la telaraña cósmica. Imaginen hilos inmensos de luz, filamentos compuestos por miles de galaxias brillantes que se extienden a través del abismo oscuro. Estos hilos se entrelazan, formando nudos de luz cegadora allí donde se cruzan, y dejando entre ellos unos vacíos colosales, regiones de oscuridad casi absoluta donde apenas habita una sola estrella, nuestra propia Vía Láctea. Con sus 100.000 millones de soles, no flota sola en la nada. Formamos parte de un pequeño vecindario que los astrónomos llaman el Grupo Local, un conjunto familiar de unas 50 galaxias donde compartimos el espacio con nuestra vecina Andrómeda. Pero este vecindario es apenas una pequeña aldea en las afueras de una estructura mucho mayor. Si seguimos el hilo de luz de nuestra telaraña particular, descubrimos que nuestro grupo local está siendo atraído hacia una gran metrópolis cósmica, un nudo inmenso conocido como el Cúmulo de Virgo, que alberga miles y miles de galaxias agrupadas estrechamente por la fuerza invisible de la gravedad. Y aquí es donde la historia da un giro que nos llena de humildad y asombro. Durante décadas, los científicos pensaron que el Cúmulo de Virgo era la estructura suprema a la que pertenecíamos. Sin embargo, en el año 2014, un equipo de investigadores decidió trazar un nuevo mapa del cielo, pero no un mapa de dónde estaban las galaxias, sino un mapa de hacia dónde se estaban moviendo. Descubrieron que nuestro grupo local, el Cúmulo de Virgo y muchas otras congregaciones vecinas, estaban fluyendo juntas a través del espacio, como afluentes de agua que se unen para formar un río majestuoso y caudaloso. Todos nos estamos moviendo al unísono, al trazar el contorno de todas las galaxias que participan en esta inmensa migración cósmica. Los científicos revelaron la forma de nuestro verdadero continente espacial. Descubrieron un supercúmulo de proporciones tan vastas que decidieron darle un nombre digno de su grandeza. Lo llamaron Laniakea, una hermosa palabra de la lengua tradicional de Hawái que significa el paraíso inmensurable o el cielo inmenso. Laniakea es nuestro hogar en el sentido más amplio y abarcador de la palabra. Es una estructura colosal que se extiende a lo largo de 520 millones de años, luz de un extremo al otro. Para comprender lo que esto significa, piensen que la luz, lo más veloz de la naturaleza, tarda 520 millones de años en ir desde una orilla de Laniakea hasta la otra. Dentro de las fronteras invisibles de Laniakea, habitan aproximadamente 100.000 galaxias. 100.000 galaxias, cada una de ellas repleta de miles de millones de estrellas y planetas. Todas ellas, incluyendo a nuestra pequeña y querida Vía Láctea, están unidas por hilos de gravedad a lo largo de este cielo inmenso. Pero el mapa del movimiento reveló un misterio aún mayor.
Todas estas 100.000 galaxias no flotan a la deriva. Están siendo arrastradas hacia un mismo punto, hacia un centro de gravedad colosal y misterioso que se oculta en lo más profundo del espacio. Los científicos lo llaman el Gran Atractor. Este gran atractor posee una fuerza de gravedad tan descomunal que está jalando de todo nuestro supercúmulo, tirando de millones de estrellas hacia él. Nuestra propia galaxia, con nosotros a bordo, está cayendo hacia ese centro a una velocidad vertiginosa de 600 kilómetros por cada segundo que pasa. 600 kilómetros en el tiempo que tardamos en dar un suspiro. Y sin embargo, a pesar de esa velocidad prodigiosa, el gran atractor está tan lejos que tardaríamos eones en llegar. Durante mucho tiempo, no pudimos ver qué era este monstruo gravitacional, porque está escondido justo detrás de la franja de polvo y estrellas de nuestra propia Vía Láctea, en una zona ciega que los astrónomos llaman la zona de evitación. Es como intentar ver qué hay al otro lado de un denso bosque mientras el humo de una hoguera cercana nos ciega los ojos. Hoy sabemos que el gran atractor es una concentración masiva de múltiples cúmulos de galaxias, una densidad de materia tan grande que deforma el tejido mismo de la Niaquea. Ser conscientes de esto, saber que mientras dormimos en nuestras camas, mientras paseamos por nuestras calles, todo nuestro sistema solar, nuestra galaxia y 100.000 galaxias más están fluyendo juntas en un río invisible hacia el corazón de un cielo inmensurable. Es una de las reflexiones más hermosas que la ciencia nos puede regalar en el invierno de nuestras vidas. Nos recuerda que somos parte de un todo interconectado, un eslabón pequeñísimo pero real en la cadena más grandiosa de la creación. A lo largo de nuestras vidas, hemos aprendido a aceptar que todo tiene un límite. Los grandes imperios de la historia tuvieron fronteras donde su poder se desvanecía. Las montañas más altas de la Tierra terminan en cumbres donde el aire se vuelve demasiado fino para respirar. Incluso nuestras obras más ambiciosas, las grandes catedrales o los puentes inmensos, llegan a un punto en el que la física, el peso de la piedra o del acero, no permite construir ni un centímetro más. Es natural pensar que el universo, por muy vasto que sea, también debe regirse por límites lógicos dictados por las leyes de la física. Sin embargo, cuando miramos hacia las escalas más extremas del cosmos, el universo parece disfrutar, rompiendo sus propias reglas, dejándonos en un estado de profunda y respetuosa perplejidad. Al trazar el mapa de la telaraña cósmica, los astrónomos esperaban encontrar una distribución más o menos uniforme, un entramado de hilos galácticos y espacios vacíos que, vistos a gran escala, deberían lucir similares en todas las direcciones. A esto lo llaman el principio cosmológico, la idea de que el universo no tiene rincones especiales ni aglomeraciones desproporcionadas. Pero los telescopios más avanzados comenzaron a detectar estructuras que desafiaban esta elegante teoría. Habían encontrado murallas en el espacio, muros macizos de luz y gravedad formados por miles de galaxias unidas de manera ininterrumpida. La primera gran sorpresa llegó con el descubrimiento de la Gran Muralla Sloan. Imaginen una cortina de galaxias extendiéndose en la oscuridad, densa y brillante. Esta estructura monumental alcanza una longitud asombrosa de 1.370 millones de años luz. Es tan grande que las galaxias gigantes de las que hablamos antes parecen motas de polvo en comparación. 1.370 millones de años de viaje para la luz. La existencia de la muralla Sloan fue un golpe sobre la mesa para la astrofísica. Su tamaño ponía a prueba los modelos matemáticos que intentaban explicar cómo se formaron las galaxias después del inicio del universo. Pero lo que los científicos no sabían entonces era que la muralla Sloan no era el límite, era apenas un prólogo. En el año 2013, los científicos estaban utilizando satélites en órbita para buscar explosiones de rayos gamma, los destellos de luz más violentos del universo. Al registrar de dónde provenían estos destellos a lo largo de los años, notaron un patrón que los dejó sin palabras.
En una región específica del cielo, había una concentración inusualmente alta de estas explosiones. Al investigar más a fondo, descubrieron que no era una simple coincidencia. Todos esos destellos provenían de una superestructura que eclipsaba todo lo conocido. Habían encontrado la Gran Muralla de Hércules y la Corona Boreal. Las palabras parecen perder su significado cuando intentamos describir este hallazgo. La Gran Muralla de Hércules y la Corona Boreal es un filamento ininterrumpido de galaxias que mide, escuchen bien, 10.000 millones de años luz de longitud. 10.000 millones. Esta estructura es tan inconcebiblemente colosal que abarca aproximadamente una décima parte de todo el universo observable. Es como si descubriéramos una sola cordillera de montañas que ocupara la décima parte de todo el planeta Tierra. Su sola existencia es un desafío intelectual de proporciones épicas y plantea un misterio científico que aún hoy no tiene una respuesta definitiva. Para entender por qué esta gran muralla es un problema tan grande para los físicos, debemos mirar el reloj del tiempo cósmico. Gracias a observaciones precisas de la radiación antigua, sabemos que el universo entero nació hace unos 13.800 millones de años. Desde ese momento inicial, la gravedad comenzó su lento y paciente trabajo de juntar el gas para formar estrellas, luego agrupar las estrellas en galaxias, y después arrastrar las galaxias para formar cúmulos y filamentos. La gravedad viaja a la velocidad de la luz, y mover masas tan gigantescas toma un tiempo insondable. El problema, el gran dilema que quita el sueño a los astrónomos, es que el universo no es lo suficientemente viejo como para haber construido algo tan enorme. Si el cosmos tiene 13.800 millones de años de edad y la Gran Muralla mide 10.000 millones de años luz, las matemáticas más rigurosas nos dicen que simplemente no ha habido tiempo suficiente desde el amanecer de la creación para que la gravedad lograra organizar a tantas galaxias en una estructura tan perfecta y colosal. Es como entrar a la cocina de su hogar y encontrar un banquete fastuoso para 1.000 personas, sabiendo que el cocinero solo ha tenido 5 minutos para prepararlo. Es un enigma absoluto. La presencia de la Gran Muralla de Hércules y la Corona Boreal nos dice algo profundo. Nos dice que nuestros modelos físicos, nuestras teorías sobre cómo funciona el universo en sus escalas más primordiales, están incompletas. Quizás había fuerzas en la infancia del universo que aún no comprendemos. Quizás existieron corrientes de materia oscura que prepararon los cimientos de esta muralla de una forma que nuestras matemáticas todavía no logran descifrar. Esta incomprensión no es una derrota para la ciencia. Al contrario, es una lección de humildad monumental. Nos recuerda que, a pesar de todos nuestros satélites y nuestras computadoras avanzadas, el cosmos sigue guardando secretos en su inmensidad. Misterios que nos invitan a seguir dudando, a seguir estudiando y a mantener viva esa maravillosa capacidad de asombro que nos hace profundamente humanos frente a lo desconocido. Después de hablar de murallas que miden miles de millones de años luz y de velocidades que escapan a nuestra experiencia diaria, es muy posible y completamente natural que en su mente surja una duda razonable, una pregunta llena de sentido común que todos nos hemos hecho alguna vez al contemplar la inmensidad de estos descubrimientos. Si los seres humanos nunca hemos salido de nuestro diminuto rincón en el sistema solar, si no tenemos una cinta métrica infinita capaz de cruzar el abismo del espacio, ¿cómo pueden los astrónomos estar tan seguros de estas distancias? ¿Cómo sabemos que una galaxia está a 3.000 millones de años luz y no a 100? Es una pregunta fundamental. Y la respuesta es, sin lugar a dudas, uno de los triunfos más hermosos del intelecto humano. Para medir el cosmos, los científicos han construido lo que llaman la escalera de distancias cósmicas. No es una escalera de madera o metal, sino una serie de técnicas matemáticas y de observación, donde cada peldaño nos permite medir algo un poco más lejos.
y la exactitud de cada nuevo escalón se apoya firmemente en la solidez del anterior. Es un ejercicio de ingenio puro que nos permite tocar las estrellas utilizando únicamente nuestra mente y la luz que nos llega desde la oscuridad. El primer peldaño de esta escalera es el más cercano y se basa en la geometría básica, una técnica llamada paralaje. Para entenderlo, pueden hacer un experimento sencillo ahora mismo. Levanten un dedo frente a su rostro. Cierren el ojo izquierdo y miren su dedo. Luego, abran el izquierdo y cierren el derecho. Verán que su dedo parece saltar o cambiar de posición con respecto al fondo de la habitación. Eso es el paralaje. El dedo no se ha movido. Es su punto de vista el que ha cambiado. Los astrónomos hacen exactamente lo mismo con las estrellas. Observan una estrella en invierno y vuelven a observarla 6 meses después. En verano, cuando la Tierra se ha movido al otro lado del Sol. Al medir ese minúsculo salto visual de la estrella frente al fondo oscuro, pueden aplicar cálculos de geometría simple para saber a qué distancia exacta se encuentra. Este método es perfecto y muy preciso, pero solo nos sirve para medir las estrellas más cercanas, aquellas de nuestro propio vecindario estelar. Para ir más allá, necesitamos subir al segundo peldaño de la escalera. Las estrellas llamadas cefeidas variables. En el universo hay ciertas estrellas especiales que laten como un corazón, brillan con intensidad y luego se apagan rítmicamente, como faros en la noche cósmica. A principios del siglo XX, una brillante astrónoma llamada Henrietta Swan Leavitt descubrió un secreto oculto en estos latidos. Se dio cuenta de que el tiempo que tardan en parpadear está directamente relacionado con su brillo real y absoluto. Esta revelación fue oro puro para la ciencia. Al observar cuán rápido parpadea una de estas estrellas a través del telescopio, el astrónomo puede saber su brillo verdadero. Y al comparar ese brillo verdadero con lo tenue que se ve desde la Tierra debido a la lejanía, pueden deducir exactamente a qué distancia está. Fue gracias a estas estrellas faro que Edwin Hubble pudo demostrar la distancia de Andrómeda y abrir las puertas del universo. Pero el universo es demasiado grande, y a ciertas distancias, hasta estas estrellas parpadeantes se vuelven invisibles para nosotros. Es entonces cuando necesitamos el tercer peldaño. Y este es mucho más dramático. Utilizamos las supernovas del tipo 1A. A veces, estrellas agonizantes explotan en un evento de una violencia incalculable. Lo fascinante de este tipo particular de supernovas es que, debido a leyes muy estrictas de la física cuántica, siempre explotan, alcanzando exactamente el mismo límite de brillo supremo. Son como bombillas estandarizadas. Si sabemos exactamente cuánta luz emite siempre esa explosión en su origen, solo tenemos que medir cuánta luz llega a nuestros telescopios para saber con asombrosa precisión a qué distancia monumental ocurrió la catástrofe. Estas explosiones son tan brillantes que nos permiten medir galaxias situadas a miles de millones de años luz de distancia. Y finalmente, cuando miramos hacia las fronteras mismas de la creación, hacia las galaxias más primitivas y lejanas como los límites de las grandes murallas, utilizamos el último escalón de nuestra escalera, el desplazamiento al rojo. Sabemos que el universo está en constante expansión. El tejido mismo del espacio se está estirando. Mientras la luz de una galaxia muy lejana viaja hacia nosotros, el espacio por el que viaja se alarga, y esto hace que la onda de luz se estire, volviéndose más rojiza. Es como el sonido de la sirena de una ambulancia. Cuando se aleja de usted por la calle, el sonido se vuelve más grave, más profundo. Con la luz ocurre lo mismo. Si una galaxia se aleja porque el universo se expande, su luz se vuelve más roja. Cuanto más roja y estirada nos llega esa luz, significa que ha viajado por más espacio en expansión, lo que nos indica exactamente a cuántos miles de millones de años luz se encuentra. Cada uno de estos pasos, desde levantar un dedo frente al ojo hasta medir el estiramiento de la luz primordial,
representa siglos de esfuerzo, y de noches sin dormir, y de mentes que se negaron a aceptar la ignorancia. Construir esta escalera cósmica es la prueba viviente de que, aunque nuestros cuerpos físicos sean frágiles y estén atados a este pequeño mundo azul, nuestro espíritu y nuestro intelecto tienen la majestuosa capacidad de caminar entre las galaxias, de medir el infinito y de traer la luz del conocimiento hasta el calor de nuestros hogares. No necesitamos una cinta métrica infinita, porque poseemos la herramienta más poderosa de la creación, nuestra capacidad infinita de pensar, comprender y maravillarnos ante la obra del tiempo y el espacio. A lo largo de esta noche compartida, hemos realizado un viaje maravilloso a través de distancias que cortan la respiración. Hemos hablado de luces deslumbrantes, de estrellas que nacen y mueren en explosiones formidables, de agujeros negros supermasivos que encienden el espacio con su furia ardiente, y de galaxias gigantescas como Alcyoneus, que extienden sus alas luminosas a lo largo de millones de años luz. Hemos admirado la grandeza de la Vía Láctea, y hemos sentido vértigo al asomarnos a las inmensas murallas de galaxias que conforman la telaraña cósmica. Pero ahora, mis queridos amigos, debo pedirles que se preparen para la revelación más profunda y humilde de toda nuestra travesía. Una verdad que, cuando la ciencia la descubrió, dejó a los astrónomos en un silencio absoluto, asombrados ante la magnitud de nuestra propia ignorancia. Todo lo que hemos visto hasta ahora, todo lo que hemos descrito con palabras llenas de admiración, todas esas galaxias, todos esos billones de estrellas, todas las nebulosas brillantes y los planetas lejanos, no son el universo entero. De hecho, no son más que una ilusión, una pequeñísima parte de la realidad. Son, para decirlo de una manera que podamos sentir en el corazón, como la espuma blanca que brilla en la cresta de una ola oscura en medio del océano nocturno. Para comprender esto, imaginen que estamos paseando por un puerto de la costa gallega o andaluza en una noche de invierno cerrada y sin luna. Miramos hacia el mar y vemos a lo lejos las luces de un pequeño barco pesquero. Vemos el reflejo de sus faroles sobre el agua. Vemos la luz y creemos que eso es todo lo que hay. Pero bajo esa pequeña luz, bajo esa superficie brillante, se esconde un océano abismal, profundo, oscuro, lleno de corrientes invisibles y de una inmensidad que nuestros ojos no pueden penetrar. El universo, nos dice la ciencia moderna, es exactamente igual a ese océano oscuro. Los astrofísicos, después de décadas de mediciones exhaustivas y cálculos matemáticos impecables, han llegado a una conclusión que parece sacada de un poema sobre el misterio de la existencia. Han descubierto que toda la materia normal, todo aquello de lo que estamos hechos, representa apenas un diminuto 5% de todo el universo. Detengámonos a pensar en esto por un instante. Un 5%. Eso significa que todo lo que la humanidad ha tocado, ha visto o ha amado a lo largo de su historia, está hecho de esa minúscula fracción. Las montañas que escalamos, el agua que bebemos, la tierra de nuestros campos, las hojas de los árboles en otoño y hasta la sangre que corre por nuestras venas. Todo eso pertenece al 5%. Y no solo nosotros, sino también nuestro Sol, los planetas de nuestro sistema solar, las nubes de gas donde nacen nuevas estrellas, y cada uno de los 100 billones de soles que habitan en las galaxias más gigantescas que hemos mencionado antes. Todo lo que brilla y todo lo que emite luz en el cosmos entero suma solamente un pobre 5% de la realidad. Entonces, surge la pregunta inevitable, la pregunta que desafía todo nuestro sentido común. Si todo lo que conocemos es solo un 5%, ¿de qué está hecho el 95% restante de la creación? Esa inmensidad desconocida se divide en dos grandes entidades invisibles que gobiernan el cosmos desde las sombras.
La primera de ellas es lo que los científicos han llamado la materia oscura. La materia oscura compone aproximadamente un 27% de todo el universo. Es más de 5 veces más abundante que la materia normal que nosotros conocemos. Pero, ¿qué es exactamente esta materia oscura? La respuesta más honesta y fascinante que la ciencia puede darnos hoy en día es que, simplemente, no lo sabemos. No sabemos de qué está hecha. No emite luz, no absorbe luz, no refleja luz. Es completamente invisible a todos nuestros telescopios, ya sean ópticos, de radio o de rayos X. Si usted tuviera un bloque de materia oscura en sus manos ahora mismo, no podría verlo, no podría olerlo, y su mano pasaría a través de él como si fuera un fantasma. Y si es invisible y no interactúa con nosotros, ¿cómo saben los astrónomos que realmente está ahí? La respuesta nos la dio la fuerza de la gravedad y el estudio del movimiento de las estrellas. Imaginen por un momento un tío vivo, un carrusel de feria en la plaza de un pueblo. Si hacemos girar el carrusel muy rápido, los niños que están sentados en los bordes tienen que agarrarse con mucha fuerza para no salir volando hacia afuera. La fuerza centrífuga intenta expulsarlos. En una galaxia ocurre lo mismo. Las galaxias son inmensos carruseles de estrellas que giran a velocidades vertiginosas. Cuando los científicos, a mediados del siglo pasado, comenzaron a medir a qué velocidad giraban las estrellas en los bordes de las galaxias espirales, descubrieron algo que no tenía ningún sentido. Las estrellas de los bordes giraban demasiado rápido. Giraban a una velocidad tan inmensa que, según las leyes de la gravedad de Isaac Newton, la fuerza del giro debería haberlas expulsado hacia el espacio vacío. La cantidad de estrellas y gas visible en la galaxia no tenía la masa suficiente. No tenía la fuerza de gravedad necesaria para sujetar a esas estrellas veloces. Siguiendo la lógica matemática, todas las galaxias del universo deberían haberse desarmado. Deberían haberse desintegrado esparciendo sus estrellas por el vacío infinito. Pero eso no ocurría. Las galaxias mantenían su forma hermosa y estable. La única explicación posible, la única conclusión lógica a la que pudieron llegar las mentes más brillantes de la astrofísica, es que debía existir una cantidad inmensa de materia invisible envolviendo a la galaxia. Una masa gigantesca que no podíamos ver, pero cuya gravedad actuaba como un pegamento cósmico, unas manos invisibles y protectoras que sujetaban a las estrellas para que no salieran volando. A esta masa invisible la llamaron materia oscura. Hoy sabemos que cada galaxia, incluyendo nuestra Vía Láctea y el gigante Alcyoneus, está sumergida en un inmenso halo esférico de materia oscura. Este halo invisible es muchísimo más grande y pesado que la galaxia visible que contiene. Es el andamiaje oculto de la creación, el esqueleto sobre el cual se construyen los imperios de luz. Sin la materia oscura, nosotros no existiríamos, porque nuestra galaxia jamás habría podido formarse ni mantenerse unida el tiempo suficiente para que naciera nuestro Sol y nuestro planeta Tierra. Le debemos nuestra existencia a un fantasma, a una presencia invisible que nos abraza y nos sostiene en la oscuridad del espacio. Pero la historia del universo invisible no termina aquí. Si sumamos el 5% de materia normal y el 27% de materia oscura, llegamos a un 32%. Aún nos falta descubrir qué es el 68% restante, la porción más grande y dominante de todo el cosmos. Ese 68% corresponde a la fuerza más misteriosa y desconcertante que la humanidad ha enfrentado jamás. La energía oscura. Para entender la magnitud de este misterio, debemos retroceder un poco en el tiempo, hasta finales de la década de los años 90. En aquel momento, los astrónomos sabían que el universo se estaba expandiendo desde el momento de su nacimiento, pero la creencia generalizada, guiada por el sentido común, era que esa expansión debía estar frenándose poco a poco.
Se pensaba que la fuerza de gravedad de todas las galaxias y de toda la materia oscura tiraría hacia adentro, frenando el impulso inicial de la creación. Igual que una piedra lanzada hacia arriba, va perdiendo velocidad hasta detenerse y caer. Para comprobar esta teoría, dos equipos independientes de astrónomos se dedicaron a observar explosiones de estrellas muy lejanas, las supernovas. Querían medir exactamente a qué ritmo se estaba frenando el universo. Trabajaron durante años, analizando luces que habían viajado durante miles de millones de años luz. Y cuando finalmente procesaron los datos, el resultado fue un impacto absoluto para la física moderna. El universo no se estaba frenando. Al contrario, se estaba acelerando. Las galaxias lejanas no solo se estaban alejando de nosotros, sino que cada día que pasaba, se alejaban más y más rápido. Era como si alguien hubiera pisado el acelerador de un coche cósmico, algo invisible, una fuerza repulsiva de proporciones titánicas. Estaba empujando el tejido mismo del espacio, estirándolo y obligando a las galaxias a separarse a velocidades cada vez más espeluznantes. A esta fuerza repulsiva, a esta energía que brota del mismísimo espacio vacío y que domina el destino del cosmos, la llamaron energía oscura. Representa el 68% de todo lo que existe y es, sin lugar a dudas, el mayor enigma de la ciencia actual. No es materia, no son partículas, es una propiedad del espacio mismo, como si el vacío no estuviera realmente vacío, sino lleno de una tensión, de una fuerza inherente que desea separar las cosas. La presencia de esta energía oscura cambia por completo nuestra visión del futuro. Nos dice que el universo no volverá a colapsar sobre sí mismo en un abrazo final, sino que continuará expandiéndose eternamente, impulsadas por la energía oscura. Las galaxias se alejarán unas de otras a velocidades tan inmensas que superarán la velocidad de la luz. No porque viajen por el espacio más rápido que la luz, sino porque el espacio entre ellas se estirará más rápido de lo que la luz puede recorrerlo. Llegará un día, en un futuro incomprensiblemente lejano dentro de billones de años, en el que la luz de las galaxias vecinas ya no podrá alcanzarnos. El cielo nocturno se irá apagando poco a poco. Las grandes telarañas cósmicas se romperán y se disolverán en el aislamiento, y nuestra galaxia, o lo que quede de ella, quedará sola en medio de un vacío insondable. Los hipotéticos astrónomos de ese futuro lejano mirarán al cielo y solo verán la oscuridad de su propio vecindario, sin saber jamás que alguna vez existió un universo rebosante de billones de galaxias entrelazadas. Esta revelación sobre la materia oscura y la energía oscura, sobre este 95% de universo invisible, puede parecer abrumadora y quizás un poco melancólica, pero en realidad es una invitación a la humildad más hermosa que podemos experimentar. A lo largo de nuestras vidas, a medida que acumulamos años y experiencias, aprendemos que la sabiduría no consiste en saberlo todo, sino en aceptar con paz aquello que no podemos comprender. La astronomía nos está dando la misma lección a escala cósmica. Somos una especie joven, habitando un planeta pequeño, hecho de una materia que es casi una rareza en la inmensidad de la creación. Nuestro cuerpo humano, nuestros ojos, nuestros instrumentos más sofisticados, están diseñados para ver la luz, para comprender el 5% de la obra de teatro. Vivimos rodeados de sombras cósmicas. Navegamos por un océano de oscuridad que nos abraza y nos empuja con energías y materias que desafían toda nuestra lógica. No sabemos de qué está hecho el 95% del mundo en el que vivimos, y eso, mis queridos amigos, no es un fracaso, es una maravilla. Es la prueba irrefutable de que el universo sigue siendo un lugar de magia insondable, un misterio inagotable que todavía tiene secretos que contarnos. Ser conscientes de nuestra ceguera cósmica es el acto supremo de conocimiento. Cuando salgamos esta noche y miremos las estrellas,
Ya no solo veremos los puntos de luz, ahora seremos capaces de sentir el espacio entre las estrellas. Sabremos que esa aparente negrura no está vacía. Sabremos que está viva, palpitante, llena de una materia silenciosa que sostiene las galaxias y de una energía misteriosa que empuja los horizontes del tiempo. Somos los guardianes pasajeros de un 5% de luz, viajando juntos a través de un océano de sombras, y el simple hecho de que nuestra mente sea capaz de comprender su propia pequeñez nos hace verdaderamente infinitos. Hemos llegado al tramo final de nuestro viaje, una travesía que nos ha llevado a cruzar abismos de espacio y tiempo que, hasta hace muy poco, pertenecían únicamente al reino de los sueños. Hemos navegado más allá de las fronteras de nuestro sistema solar. Hemos dejado atrás los brazos espirales de nuestra Vía Láctea y nos hemos adentrado en un océano cósmico poblado por monstruos de luz y gravedad. Hemos contemplado la inmensidad de Alcyoneus, con sus alas de radio extendiéndose a lo largo de 16.300.000 años luz. Hemos guardado silencio ante la majestuosidad de la galaxia elíptica gigante que contiene 100 billones de estrellas, y hemos sentido el vértigo de caer hacia el gran atractor, arrastrados junto a 100.000 galaxias en el inmenso flujo de la Niaquea. Después de contemplar semejantes maravillas, después de enfrentar la realidad de los vacíos intergalácticos, de la materia oscura y de esa energía misteriosa que desgarra el universo, es completamente natural que un sentimiento extraño se instale en nuestro pecho. Cuando uno de nosotros sale al balcón de su casa en una noche despejada, o se sienta bajo la sombra de un olivo en el silencio del campo, y levanta la mirada hacia ese manto de estrellas, la primera reacción suele ser de una profunda y abrumadora insignificancia. Es inevitable pensar, frente a la inmensidad de esas murallas de galaxias que miden miles de millones de años luz, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es la Tierra? ¿Qué valor puede tener nuestro pequeño mundo? Un diminuto grano de polvo de roca y agua, girando alrededor de una estrella ordinaria, en los suburbios de una galaxia que no tiene nada de especial. Y aún más, ¿qué valor podemos tener nosotros, como individuos, cuyas vidas apenas duran un suspiro fugaz en comparación con los eones de tiempo cósmico? Las estrellas viven miles de millones de años, mientras que nosotros celebramos como un triunfo llegar a los 80 o 90 años de edad. A lo largo de la historia, el ser humano ha tenido que aceptar una serie de duras lecciones de humildad. Hubo un tiempo en el que creíamos ser el centro absoluto de toda la creación. Pensábamos que la Tierra estaba inmóvil y que el Sol, la Luna y las estrellas giraban a nuestro alrededor en una danza diseñada exclusivamente para nuestro deleite. Creíamos que éramos los protagonistas indiscutibles de la obra. Pero la ciencia, con su lente implacable y honesta, nos fue desplazando del centro del escenario. Primero, aprendimos que la Tierra no era el centro, sino que girábamos alrededor del Sol. Luego descubrimos que nuestro Sol era solo una estrella más entre cientos de miles de millones en la Vía Láctea. Más tarde, como vimos con Edwin Hubble, comprendimos que nuestra galaxia no era única, sino una entre 2 billones de galaxias esparcidas por el vacío. Y finalmente, hemos descubierto que ni siquiera estamos hechos del material dominante del universo, sino que somos una rareza frente a la inmensa materia oscura y la energía oscura. En cada paso de nuestro avance científico, el universo nos ha recordado nuestra aparente irrelevancia espacial y material. Para muchas personas, esta perspectiva cósmica resulta desoladora. Genera un sentimiento de vacío, la idea de que somos una casualidad minúscula y sin sentido en un cosmos frío, indiferente y gigantesco. Un universo que no se preocupa por nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras guerras o nuestro arte. Pero esta noche, quiero proponerles una forma completamente diferente de mirar hacia las estrellas, una perspectiva que, lejos de hacernos sentir pequeños, nos devuelve una dignidad y una grandeza incalculables.
Es una visión que adquiere un sentido mucho más profundo cuando se tiene la sabiduría de los años, cuando se ha vivido lo suficiente para comprender qué es lo que realmente tiene valor en esta existencia. El error fundamental que solemos cometer cuando miramos al universo es confundir el tamaño físico con la importancia y confundir la cantidad de materia con el significado. Es cierto que, en términos de volumen y de masa, somos absolutamente nada. Somos menos que una gota de agua frente a todos los océanos de la Tierra. Pero el universo no es solo espacio y materia. El universo es también complejidad. Es organización, es información y, sobre todo, es conciencia. Volvamos por un momento a pensar en ese gigante inabarcable que es Alcyoneus. Es inmenso, sí. Sus chorros de energía miden 16.300.000 años luz. Tiene un agujero negro que devora soles enteros. Sus campos magnéticos son de un poder aterrador. Pero hay algo fundamental que Alcyoneus no tiene. Alcyoneus no sabe que existe. Ese gigante de gas y radiación no tiene conciencia de su propia grandeza. No siente el frío del espacio. No se maravilla ante la luz de las otras galaxias. No tiene memoria de su pasado ni esperanza por su futuro. Simplemente es una máquina física y ciega, gobernada por leyes matemáticas que no comprende. Y ahora, mírense a ustedes mismos. Miren sus propias manos. Piensen en los recuerdos que atesoran de su juventud, en el amor que han sentido por sus familias, en la emoción que les produce escuchar una guitarra española o contemplar un atardecer sobre el mar. Piensen en la capacidad que tienen en este mismo instante de imaginar una galaxia situada a 3.000 millones de años luz de distancia. Todo eso ocurre dentro de su cerebro. Un órgano que pesa poco más de 1 kilogramo, que cabe en la palma de 2 manos juntas, pero que encierra en su interior una red de neuronas y conexiones que es más compleja, más intrincada y más asombrosa que cualquier red de galaxias en el cosmos. El cerebro humano es, hasta donde la ciencia ha podido comprobar, la estructura más compleja que existe en todo el universo conocido. No somos entidades separadas del universo. No fuimos colocados aquí desde afuera. La astrofísica nos ha enseñado una verdad hermosa y poética. Todos los átomos pesados de nuestro cuerpo fueron forjados en el interior de estrellas que explotaron hace miles de millones de años. El calcio que fortalece nuestros huesos, el hierro que transporta el oxígeno en nuestra sangre, el carbono que forma la base de nuestras células. Todo eso fue cocinado en el fuego nuclear de soles antiguos que murieron esparciendo sus cenizas por el espacio. Somos polvo de estrellas, literalmente. Pero no somos un polvo cualquiera. Somos polvo de estrellas que ha despertado. Somos la materia del cosmos que, después de 14.000 millones de años de evolución silenciosa, ha logrado organizarse de una forma tan exquisita que ha adquirido la capacidad de pensar, de sentir y de mirar hacia atrás, para contemplar su propio origen. Cuando usted levanta la mirada hacia la Vía Láctea, no es un ser insignificante mirando un universo grandioso. Es el universo mismo que ha desarrollado ojos para poder verse. Es el universo mismo que ha desarrollado una mente para poder comprender su propia inmensidad. Somos la voz del cosmos. Somos la conciencia de la creación. Esta es la verdadera medida de nuestra grandeza. El universo ha invertido miles de millones de años y ha destruido incontables estrellas solo para crear un rincón donde la temperatura fuera la adecuada, donde el agua pudiera correr en forma líquida y donde la química pudiera tejer el milagro de la vida. La Tierra es una joya rarísima y de un valor incalculable. Hasta el día de hoy, con todos nuestros radiotelescopios buscando señales en el vacío, no hemos encontrado ninguna otra evidencia de vida inteligente, ningún otro eco de pensamiento en la inmensa oscuridad. Tal vez estemos solos, o tal vez la vida sea extremadamente rara y esté separada por distancias insalvables. Pero sea como sea, el simple hecho de que estemos aquí, respirando,
pensando y amando. Es un triunfo absoluto de la naturaleza. Ustedes, que han recorrido un largo camino en la vida, saben mejor que nadie que la importancia de las cosas no reside en su tamaño. Saben que un pequeño objeto, una fotografía desgastada por el tiempo, una carta antigua guardada en un cajón, puede contener más significado emocional y más valor real que el edificio más grande de la ciudad. El valor se encuentra en el significado que le otorgamos a las cosas, en la profundidad de la experiencia. De la misma manera, nuestro pequeño planeta azul contiene más significado en una sola de sus ciudades, en una sola de sus plazas, donde los niños juegan y los mayores conversan, que en todos los abismos vacíos que separan a las galaxias gigantes. El dolor de una pérdida, la alegría de un reencuentro, la compasión por un semejante, la creación de una obra de arte. Todas estas experiencias humanas son fenómenos infinitamente más complejos y preciosos que el choque ciego de dos galaxias o la explosión de una supernova. Las galaxias pueden crear luz y calor, pero no pueden crear significado. Somos nosotros quienes otorgamos significado al universo. Sin nosotros, sin nuestra conciencia para atestiguarlo, el universo sería simplemente una vasta colección de reacciones químicas y físicas ocurriendo en la más profunda oscuridad y en el más absoluto anonimato. Somos los testigos necesarios para que la obra de teatro tenga sentido. Sin el espectador que se emociona, la obra cumbre del cosmos se representaría en un teatro vacío. Por eso, cuando nos enfrentamos a las cifras astronómicas que desafían la imaginación, cuando hablamos de los billones de años en el futuro, en los que el universo se apagará lentamente, impulsado por la fría energía oscura, no debemos sentir tristeza ni desolación. Debemos sentir una gratitud infinita por el momento presente. Tenemos el privilegio inmenso de estar vivos aquí y ahora, en un planeta acogedor, durante una época en la que el universo es brillante y rebosante de energía. Y tenemos el privilegio aún mayor de poseer una inteligencia capaz de descifrar las leyes ocultas de la naturaleza. Ningún otro ser vivo en la Tierra puede hacer lo que nosotros hacemos. Un animal puede mirar la luna, pero no puede calcular su órbita ni comprender que es un mundo de roca gris. Nosotros sí podemos. Nosotros hemos construido escaleras matemáticas para medir las distancias más lejanas. Hemos fabricado espejos para captar la luz más antigua y hemos utilizado nuestra razón para iluminar las tinieblas. Nuestra pequeñez física es innegable, pero es irrelevante frente a la enormidad de nuestra capacidad de comprensión. La galaxia IC 1101 puede albergar 100 billones de estrellas, pero no alberga ni un solo pensamiento. Nuestro cráneo es pequeño, pero nuestra mente es lo suficientemente grande como para contener la idea de IC 1101. En ese sentido puro e intelectual, somos más grandes que las galaxias que estudiamos. Así que, la próxima vez que el peso del mundo parezca abrumador, o cuando la inmensidad del espacio exterior les haga dudar sobre el propósito de nuestra existencia, recuerden la ley. Somos el universo que se ha vuelto consciente. Somos el cosmos que ha aprendido a pensar, a dudar, a amar y a maravillarse. Cada uno de ustedes, con su historia personal, con sus recuerdos, con las lecciones aprendidas a lo largo de las décadas, representa el punto más alto de la evolución de la materia. Son la obra maestra del universo. No importan los 16 millones de años luz de Alcioneus, ni las murallas de galaxias que se extienden por el horizonte cósmico. Lo que verdaderamente importa es que estamos aquí, bajo este mismo cielo,
compartiendo la maravillosa y efímera experiencia de estar vivos, de poder formular preguntas y de sentir la inmensa belleza del misterio que nos rodea. La pequeñez de nuestra estatura frente a los titanes del espacio no es una condena. Es la condición que hace que nuestra curiosidad sea tan heroica, que desde un rincón tan humilde y pequeño hayamos logrado desvelar la estructura de la creación entera es el mayor testimonio de la dignidad humana. Así que, miren al cielo con orgullo y con serenidad. Ustedes pertenecen a Él, y Él les pertenece a ustedes. Porque solo a través de sus ojos, el universo puede conocer su propia y deslumbrante belleza. Y así, con esta profunda reflexión sobre nuestro lugar en la creación, va llegando el momento de despedirnos por esta noche. Ha sido un viaje verdaderamente inolvidable. Hemos cruzado desiertos de radio de más de 16 millones de años luz. Hemos contemplado imperios de 100 billones de estrellas y nos hemos asomado a los abismos más oscuros de la gravedad. Al apagar las luces de nuestros monitores y mirar hacia la ventana, me gustaría hacerles una pregunta con el corazón en la mano. ¿Qué es lo que han aprendido en esta velada? ¿Qué pensamiento les ha conmovido más profundamente? Me reconfortaría mucho que compartieran conmigo sus reflexiones. Les invito a dejar un comentario aquí abajo, indicando cuál ha sido el dato o el misterio que les ha parecido más fascinante de todo el video. Leer sus palabras es, sin duda, la parte más gratificante de este trabajo. El conocimiento, al igual que las buenas historias de nuestra juventud, se disfruta mucho más cuando se comparte con las personas que apreciamos. Por eso, si sienten que este viaje les ha enriquecido el alma, les pido que compartan este video con sus familiares, con sus amigos de toda la vida o con aquellos compañeros con quienes les gusta conversar al caer la tarde. Además, si desean seguir explorando estos senderos de estrellas y paz, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Su presencia constante en esta comunidad es el motor que nos impulsa a seguir buscando la verdad en la penumbra. La vida, al igual que el brillo de las estrellas más lejanas, es un instante efímero en el gran reloj del tiempo cósmico. Por eso, los años nos enseñan que debemos valorar cada segundo, abrazar a nuestros seres queridos, disfrutar de la calidez de nuestros hogares y mantener siempre encendida la llama de la curiosidad, no importa cuántos años cumplamos. La mente humana nunca pierde la capacidad de aprender y de maravillarse. El universo nos ha otorgado el regalo más hermoso de la creación, el don de la conciencia, la capacidad de comprender. Atesoremos este legado con orgullo y serenidad. Recuerden siempre que la verdadera exploración cósmica no se realiza a bordo de naves espaciales de metal, se hace aquí mismo, a través de la lectura, a través del pensamiento y con la inmensa libertad de nuestra propia mente. Muchísimas gracias por haberme regalado su valioso tiempo esta noche. Les deseo de todo corazón que tengan un descanso reparador, que disfruten de una noche muy pacífica y de unos dulces sueños bajo el cobijo de este hermoso cielo estrellado. Hasta pronto, mis queridos amigos.